Yo lo voy a invitar a que me acompañe y si usted quiere, a no ser que pase algo distinto, mi intención para los próximos meses es estar predicando el Evangelio de Lucas. El Evangelio de Lucas es uno de los evangelios que más me gusta a mí, junto con el de Juan. Lucas tiene detalles, es el Evangelio del Espíritu Santo, es el que más mención hace sobre el Espíritu Santo. Lucas también es el autor de Hechos de los Apóstoles, donde se puede decir que Hechos de los Apóstoles, ustedes saben, los nombres de los libros de la Biblia no son inspirados, se los pusieron después para identificar. Y muchos han cuestionado esto de Hechos de los Apóstoles, porque en realidad son los hechos del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el protagonista de Hechos de los Apóstoles. Y originalmente el Evangelio de Lucas y Hechos de los Apóstoles era un solo libro. Es dirigido a la misma persona, a Teófilo. Y arranca el Evangelio de Hechos diciendo, en el primer tratado, oh Teófilo, y el primer tratado era el Evangelio. Es el Evangelio de las mujeres, donde más énfasis le da y las nombra a las mujeres. Es el Evangelio del médico, Lucas era el médico, si bien la medicina en ese tiempo muy bien no estaba desarrollada, sin embargo es el que coloca la aclaración de que Jesús sudaba grandes gotas como de sangre, el que le llamó la atención al médico, ¿no? Porque los otros evangelios no lo mencionan. Es el evangelio para todo el mundo. Lucas es el único, quizás, escritor no judío de toda la Biblia. Y es el énfasis que pone él es en los detalles. Tiene un estilo hasta casi poético. Y además es el que pone el énfasis en que el Evangelio es para todas las naciones, es para todo el mundo. Mateo tiene un énfasis en el cumplimiento del reino y que Jesús cumplía las profecías del Antiguo Testamento. Es el énfasis de él. Marcos tiene un énfasis más bien en la cosa práctica, porque probablemente Marcos haya sido escrito para los romanos, y los romanos eran tipos prácticos. No les gustaba tanto el discurso como los hechos, y por eso Marcos es tan cortito, y es el que más énfasis pone en lo que hizo Jesús, no tanto en lo que dijo. Y hay un detalle, para los que son muy minuciosos, que Marcos probablemente haya sido el mismo Marcos que Pedro lo llama mi hijo. ¿Y de dónde pudo haber sacado la fuente Marcos? Porque Marcos no fue un discípulo, probablemente de Pedro. Y Pedro era un tipo que le encantaba hacer, no tanto decir. El que quiso caminar sobre el agua era Pedro. Vamos a los hechos. Pero además probablemente le haya sido escrito este evangelio para los romanos, porque el evangelio de Marcos divide la noche en 4 vigilias. Y los judíos la dividían en 3. Los romanos la dividían en 4. Por lo tanto, Marcos es probable que haya sido escrito para los romanos. Lucas para el universo, para todo el mundo. Y es que pone énfasis sobre la naturaleza de siervo, del que sirve en Jesús. Solamente 2 habla de la infancia de Jesús, Mateo y Lucas. Marcos arranca con el ministerio de Cristo y Juan también. El que hace referencia a la niñez específicamente es Mateo y Lucas. Y Lucas capítulo 2, y voy a leer bastante, el versículo 1 dice: aconteció que en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César que todo el mundo fuese empadronado. Este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria. Esto también es un énfasis de Lucas. Las referencias históricas las pone con exactitud.
Dice, y José subió de Galilea a la ciudad de Nazaret, subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, la ciudad de David, que se llamaba Belén, por cuanto era de la casa y familia de David. David era nacido en Belén. David había vivido 1000 años antes, ¿no? Y dice, para ser empadronado con María, su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta, que significa embarazada. Y aconteció que estando ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento, y dio a luz su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales, y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Dos detalles. Yo lo que quiero hacer es que vivamos juntos la palabra, y le busquemos los detalles juntos. Había una profecía que el Cristo iba a venir de Belén, una ciudad chiquita, un pueblo, pero en el emperador de Roma, que vive literalmente a 1000 kilómetros de ese lugar, se le ocurre a todos que se empadronen en el lugar donde son su familia. ¿Qué sabía el emperador de Roma de la profecía que en ese momento se tenía que cumplir en tiempo de días? Le pone en el corazón meses antes al emperador de Roma que cada uno se empadrone en un lugar. Nunca se había hecho un censo, nunca se habían empadronado, porque la realidad es que la realidad es que quería cobrar más impuestos y por eso necesitaba la cantidad de gente exacta y poder exigir. Pero cómo a través de la voluntad de un político que no tenía idea de Judea, ni de las profecías, ni de nada, está cumpliendo la voluntad de Dios. Porque si no hubiera existido el empadronamiento, Jesús no hubiera cumplido la profecía de Belén, que hubiera nacido en Belén. Como ya les había dicho, María probablemente tenía unos 15 años, 16 como mucho, que era la edad donde normalmente las personas se casaban. Y estaba embarazada del Espíritu Santo. Y yo les quiero decir algo. Yo di por sentado muchas cosas y aprendí a no darlas por sentado. Una de las doctrinas básicas del cristianismo es el nacimiento virginal de Jesucristo. ¿Estamos? ¿Alguna vez fue a misa usted? ¿Alguien fue a misa alguna vez? Misa. ¿Usted no? ¿Vos? ¿Misa? Dos. La mayoría, vos tampoco fui a misa. O sea, de acá somos 2, 4, más o menos 10. 3 nunca fueron a misa. Hay una parte de la misa que se llama el credo, ¿no? El credo, que nosotros asociamos íntimamente con la Iglesia Católica, es el credo de los apóstoles. Se le nombra el credo de los apóstoles, que en realidad los apóstoles no lo hicieron, pero empezó como un sistema, como una fórmula bautismal, más o menos en el año 100-150, o sea, enseguida. ¿Estamos? Pero después se le agregaron, se lo expandió en el año 300 y cobró su última forma en el año 500. O sea, está muy cerca de los orígenes del cristianismo. Todo lo que dice el credo, estamos en completo acuerdo. A ver si se lo acuerdan. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, y en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Podemos continuar. Me va a quedar raro en la iglesia evangélica. Pero fíjense que en el credo de los apóstoles está la doctrina del nacimiento virginal de Jesucristo como uno de los elementos básicos de la fe. ¿Por qué es tan básico? Aunque a ustedes les parezca mentira, cumple una profecía de Génesis. ¿Qué tiene que ver? Cuando Adán y Eva pecaron, se dirigió Dios a la serpiente, que era Satanás. Entre paréntesis, son los dos animales que hablan en la Biblia. La serpiente y la burra de
de Balaam. Y ahí está, y le dice, polvo te arrastrarás con tu pecho todos los días y polvo comerás todos los días de tu vida. Si a partir de ahí la maldice, entonces puede ser que antes no se arrastraba sobre el pecho. Y le dice, la simiente de la mujer te aplastará la cabeza y tú le morderás el calcañar. Calcañar. ¿Qué significa calcañar? El talón. Muy bien, el talón. Entonces, fíjense qué interesante. El talón le morderá la serpiente. ¿Y en qué circunstancias le morderá el talón? Porque en el mismo acto, la simiente de la mujer ¡pah!, le aplasta la cabeza. Y en esa situación es que le muerde el talón. Es la muerte de Jesucristo en la cruz que le produjo un daño, pero el daño infligido a la serpiente es mortal. Y el daño producido en la cruz a Jesucristo es la salvación para todos nosotros. Amén. Pero el detalle es el simiente, la simiente que significa la semilla de la mujer. ¿Por qué la mujer y no del hombre y la mujer? En el único caso, en la única persona que se puede cumplir esa profecía es en Jesús. Porque es el único nacido de mujer, que por el Espíritu Santo concibe de manera milagrosa. Fíjense los detalles. Una mujer adolescente, y ya en el discipulado no debería explicarlo porque debería explicarlo solamente en el discipulado, pero ya que estamos, hoy estoy bueno, hablamos de ese asunto acerca de la doctrina de que María es madre de Dios para la Iglesia Católica. En realidad, no resiste un análisis serio del asunto. Empecemos por ahí. María se dijo a sí misma, yo soy la esclava del Señor. Hágase en mí conforme a tu voluntad. O sea, María no es Dios. No se puede entender que María sea la madre de Dios en el sentido estricto, porque Dios no tiene origen, y si María es la madre de Dios, entonces más que Dios, organizaríamos otra religión donde Dios es una mujer y tiene a un hijo que se llama Dios. Bueno, esto que nos parece raro, en México los que siguen a la Virgen de Guadalupe, así mismo los más estrictos, dicen no se llaman cristianos, se llaman guadalupianos, porque siguen más a la Virgen que a Dios, por lo menos lo blanquean. Pero no es bíblico. Es cierto que Jesucristo, cuando era chiquito, le habrá dicho, mamá, pero es la razón por la cual Dios, el Hijo, que existió desde toda la vida, desde toda la eternidad, que nunca tuvo origen, en el principio estaba el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios, y todo fue hecho por Él y para Él, dicen Colosenses, usó el vientre de María para la realidad del nacimiento virginal de Jesús. O la doctrina de lo que se llama la encarnación, o sea, Dios se encarna en un ser humano. No se puede entender que es la madre de Dios en el sentido estricto. Es el medio por el cual Dios se hizo carne, nació. ¿Me sigue? Y dice acá, aparte de otra cosa ya que está, no hay una sola oración a ninguna otra persona, oración lícita, verdadera, que no sea Dios en toda la vida. No hay oraciones a María, no hay oración a los santos,
Santiago fue muerto en los tiempos que estaban los apóstoles. En Hechos de los Apóstoles inmediatamente hay una oración. Y la oración dice: soberano Señor, tú que hiciste el cielo y la tierra. No dijeron: cumpa, Santiago, vos que estás ahí, danos una mano. No dice nada de todo eso. No hace ni alusión a Santiago. ¿Y Santiago estaba en el cielo? Sí. Pero no se deben orar a otra persona que no sea Dios. En la Biblia no hay una sola oración que no sea a Dios. A Dios, al Padre y a Jesucristo. Crudamente, el que ora a los santos o a la Virgen está invocando a los muertos. Está en el ámbito del espiritismo. Porque ¿se murió? Sí. Y entonces vos estás llamando muerto. Dice la Iglesia Católica que la Virgen María no murió, sino que fue no ascendida, sino, no me sale la palabra, asunción, fue asunciada. Pero eso no dice la Biblia. Es una doctrina que tiene unos 150 años para los 2000 años de la historia del cristianismo. Y que fue concebida sin pecado, es una doctrina católica. Pero la Biblia nada dice de todo eso. Entonces hay que tener en claro que si nosotros somos cristianos, tenemos que tener la misma actitud que tuvo Jesús respecto a la Biblia. Creer lo que dice la Biblia, por supuesto, en cuanto a lo que tenga que ver con conducta, fe, lo que es invisible. Es la Biblia y nada más que la Biblia. ¿Correcto? Jesús dijo: a los fariseos, ustedes invalidan la Escritura por vuestra tradición, porque le agregaban a la Biblia. Y a los saduceos, que le sacaban a la Biblia, creían los 5 primeros libros de la ley nada más, Jesús también opinó sobre ellos: ustedes ignoran las Escrituras. Entonces, todo aquel que se diga cristiano tiene que tener la Biblia como su documento de base. Por supuesto que no estamos hablando de detalles. La Biblia no habla de cepillarse los dientes, y por favor cepíllese los dientes. La Biblia no habla de desodorantes, pero por favor colóquense desodorante. Pero en cuanto a la fe, lo invisible, ¿qué existe en el mundo espiritual? ¿Qué pasa después de la muerte? ¿Qué ocurre después? La Biblia. Ese es el fundamento. Todo empezó como una semilla, y esa semilla comenzó en el vientre de un adolescente, María. Han tratado de dejar a la Virgen toda la vida virgen, pero la Biblia no dice eso. La Biblia dice: dio a luz, lo que acabamos de leer, a su primogénito. ¿Qué significa primogénito? ¿Por qué no dice unigénito? Porque tuvo más. Eso lo obliga la Iglesia Católica. Claro, tuvo más. Y después, en el Evangelio de Marcos, da los nombres de ellos, que eran 4 varones y sus hermanas. El plural me indica que el mínimo son 2. Entonces, la familia de Jesús, mínimo, eran 7. Posteriores a Jesús. Entonces, después tuvo un matrimonio completamente normal, María. ¿Correcto? ¿Estamos? Bien. Dice, miren esto que no tiene desperdicio. Y dio a luz su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Es una predicación que tendría que haber hecho en Navidad, pero de todas maneras, volvemos al punto. Esto del pesebre, de la lucecita, de la pajita que traemos de la verdulería de donde van los melones, y toda blanquita, perfecta, no era así. O
sea, era un establo. Había olor a excremento de animales. No era el lugar más limpio para tener un hijo. No lo hubieran querido tener ahí. Pero no había en un lugar digno para los hombres. No había lugar en el mesón, porque Belén era un pueblito así y venía gente de todos lados. Era como Miramar en temporada. O sea, no había lugar. Entonces ella embarazada, los dolores de parto, ¿a dónde? Y alguien dijo, y yo tengo un establo, mejor que la calle. Y ahí lo tuvo. Pero al mismo tiempo, dice la Biblia, en el versículo 8, dice, había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Yo me enteré por el pastor Guillermo Rodríguez, cuando él predicó en diciembre, que en ese tiempo los pastores eran gente de muy baja estima social. Si eran como decir, no quiero ofender a nadie, pero bueno, no se les tenía estima. No se les recogía el testimonio porque se los tenía como mentirosos. A ellos se le abre el cielo. Y dice, y aquí se le presentó un ángel del Señor, versículo 9, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo, no temáis, porque aquí os doy nuevas de gran gozo y que será para todo el pueblo, que os ha nacido. ¿A quiénes les nació? Les ha nacido a ustedes un Salvador. En la ciudad de David, un Salvador que es Cristo el Señor. Y esto os servirá de señal. Hallaréis al niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de los huestes celestiales que alababan a Dios y decían, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz y buena voluntad para con los hombres. Ahora, imagínense este cuadro. Noche cerrada, sin luces artificiales, no hay luces como la de Buenos Aires o la de Caracas. Siguiendo ahí las ovejas en la nada de la noche. Las ovejas durmiendo. Cada tanto. Y de pronto se les aparece un ángel. Un ángel se le apareció a Juan en Apocalipsis y él se cayó como muerto por la gloria que él tenía. Imagínense el susto que se pegaron estos pastores. Estaban ahí una noche más, tomando unos mates, porque alguno era argentino, y estaba ahí, no, nada, contando la que ya me lo contaste a eso, bueno. Y de pronto, ¡plum!, aparece un ángel. Y le dice, les ha nacido un Salvador, con la luz que tenía ese ángel. Y los pastores, mandíbula caída. Y le dice, les doy una buena noticia, no se podían ni mover. Y le dice, les ha nacido un Salvador, Cristo el Señor. Y no terminan de terminarse de asustar, cuando se le abre el cielo y aparece un ejército de ángeles, cantando. La cara de los pastores. Y cuando terminaron de cantar, ¡blup!, se cerró, oscuro. No hubieran sabido qué decir. Y le dijo, vamos a Belén, a buscar entre todos los establos que habrá, donde habrá un nene recién nacido. Y fueron. A esa hora de la noche, ¿qué habrán hecho con las ovejas? Ni idea. Y fueron ahí buscando a la noche. ¿Quién estaba en la noche? Preguntando a la gente, a algún borrachito que estaba por ahí, che, un establo. Sí, por allá. Y allá fueron y lo encontraron y encontraron no sé cuántos
eran. Quizás eran 10, 8, 20, no lo sé. Y encontraron en la oscuridad a un bebé que, como yo vengo de una familia muy católica, la imagen del bebé era luminosa en mi casa. Nada de luminoso. Un bebé. Entre el olor a bosque, con un adolescente, y quizás todo el mundo dice que José era viejo, capaz que sí, porque después aparece María sola, probablemente se le había terminado ya la soga, pero no sé. Y ahí estaban los dos, en una situación de total vulnerabilidad, pidiendo por favor, estoy embarazada, ya tengo cada 5 minutos me vienen los dolores, no hay lugar, chao. Y alguien dijo, ahí tengo que ir. Yo le digo una cosa, acostúmbrese a estas cuestiones en la vida cristiana. De pronto hay coro de ángeles. De pronto el cielo se abre y la gloria de Dios se manifiesta. De pronto ves liberaciones sobrenaturales, milagros, cáncer que desaparece. Pero de pronto no. De pronto todo parece pender sobre un hilo. De pronto todo parece pender sobre una tela de araña. Todo parece tan frágil. Pero así pasó en la vida de Jesús. ¿Qué habrá pensado María, su primer hijo, 15, 16 años, no sabía ni lo que era un parto, y tener que tenerlo ahí entre los animales, y ahí cubriéndolo? ¿Cómo habrán limpiado la sangre? El agua no era que había en la canilla, no, todo era así, desamparados, en otro lugar, nadie te conoce, no está tu mamá, tu papá para que te ayude, nadie. Inmigrantes, que después fueron inmigrantes en Egipto. Y de pronto aparecen unos tipos con unas caripelas, Los pastores. unos caripelones de noche, de chapa. Y dice, vimos a ángeles, vimos el coro celestial. Nos dice que aquí nació el Cristo, el Salvador del mundo. Venimos a adorar. Por eso le pusieron Jesús, ¿no? Claro, porque Jesús, Significa Salvador. la palabra Jesús es la misma raíz de Josué. Josué y Jesús en hebreo es idéntico. Y no corresponde ni a Josué ni a Jesús. Es Yoshua. Yoshua significa Dios salva. Ya que estamos, Josué no se llamaba Josué, se llamaba Oseas. Se le cambió el nombre a Josué, porque Oseas significa salvado y Josué significa salvador. Es como un clic que todo creyente tiene que hacer, entre meramente salvado a permitir la salvación de otros. Y María dice que guardaba todas estas cosas en su corazón. Hasta aquí llegamos porque no me quiero extender, prefiero que se quede con hambre. Felices los que tienen hambre. Está bueno, porque yo sé que... Pero dice, se cierra con esto, es que María guardaba todas estas cosas en su corazón. Una cuestión de irnos a los extremos. La Iglesia Católica prácticamente en todas las homilías se habla de María. Hicieron un culto de María. Pero la Iglesia Evangélica omite hablar de María. Jamás habla de María. ¿Por una cuestión de qué? De irnos a los extremos. Si predicamos de Moisés, o Jacob, o Sansón, ¿por qué no predicamos de María? María es llena de gracia. María fue obediente. Porque fue obediente se cumplió la palabra. María fue el medio por el cual
Dios se hizo carne. Y una de las cosas que tenía María es que guardaba todas estas palabras en su corazón. Ojalá que usted y yo tengamos este